Bendiciones, estimados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por continuar viniendo y poder escuchar lo que compartimos, la buena información que compartimos en este canal para bendición de cada uno de ustedes. Amados hermanos, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Espero que se queden hasta el final del video, que puedan ustedes decidir formar parte de esta familia y poder también pues apoyar el canal con esos hermosos likes y también con sus comentarios, como también compartiendo los videos. Es una bendición tener una familia como ustedes aquí para poder juntos podamos edificarnos con la palabra necesaria para nuestra vida en esta tierra. Y es acerca de la voluntad. Cómo nosotros siempre estamos en una decisión entre hacer la voluntad nuestra o la voluntad de Dios. Y que toda decisión tiene consecuencias. Así es. Hoy vamos a estudiar un poquito y como les digo, espero que no se vayan, que se queden. Aquí no le voy a compartir a usted palabras que nazcan en mi corazón o que nazcan en mi mente, haciéndole creer a usted de que Dios me habló audiblemente. Dios me habla a través de su palabra, me lo hace saber a través de su Espíritu Santo cuando leo su palabra y también me impulsa para que yo pueda compartirlo con ustedes, porque sé que la palabra es necesaria para nosotros y para la iglesia. La iglesia de hoy estamos necesitando, como siempre, su palabra. ¿Qué es la voluntad, estimado hermano? Bueno, voluntad. Yo buscaba la definición de voluntad. Más o menos todos tenemos una idea de lo que es la voluntad, pero yo quería pues encontrar la definición. Y la definición para voluntad es la capacidad humana para decidir lo que se desea o lo que no se desea. Bueno, eso es como una capacidad de elegir, una capacidad de elección. En la Biblia esto se llama libre albedrío o libre decisión. Y es interesante mirar que Dios, amados hermanos, Dios es un caballero y Dios a nosotros no nos obliga a hacer su voluntad, no nos obliga a que nosotros elijamos hacer su voluntad, pero nos da la palabra para que nosotros decidamos entre hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Cabe decir que la voluntad del hombre está siendo sometida por espíritus malignos en las regiones celestes o de los aires. Esa es la razón por la cual hay muchas acciones en nuestra vida o en la vida del hombre que muchas veces sin pensarlo actuamos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces esas acciones nos llevan a una condición bastante difícil, una condición lamentable muchas veces. ¿Por qué? Porque hemos actuado en un momento impulsados. La voluntad del hombre está siendo manipulada por espíritus inmundos. Es muy importante entonces que nosotros siempre le pidamos a Dios que sea Él quien gobierne y que nos ayude a elegir sus mandamientos para que nos vaya bien. Un día Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículos 19 y 25, y él decía que el bien que él quería hacer no lo hacía. O sea, él siempre estaba en una lucha constante. Sí, él quería hacer el bien, pero no podía.
porque hay una lucha constante en nuestro entorno espiritual. Entorno espiritual que si nosotros dejamos que esas entidades malignas sean las que nos gobiernen, definitivamente no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Y es muy importante hacer la voluntad de Dios. De hecho, el tema de hoy es entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Hacer mi voluntad muchas veces me va a llevar a hacer cosas que voy a ofender a Dios. Jesús nos dio un ejemplo grande. En San Juan capítulo 5, versículo 30, dice: yo no busco mi voluntad, dijo Jesús, sino que yo busco la voluntad del Padre. ¿Cómo era que Jesús no buscaba su voluntad y era capaz de no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre? Porque muchas veces se puede tener el deseo de hacer uno la voluntad de Dios y no tener la capacidad de accionar así, sino terminar haciendo nuestra propia voluntad. Porque Jesús siempre lo vemos en las Escrituras, en los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos cómo era la vida de Jesús. La vida de Jesús era involucrada siempre en hacer bienes a las personas, predicando el evangelio, sanando a los enfermos. Si no, él estaba alimentando a las multitudes o él estaba orando, él se apartaba solas a orar y también ayunaba. Era un hombre que estaba involucrado en esa búsqueda constante del Padre. Y esto era lo que a él le permitía hacer siempre la voluntad de su Padre. Un día, aún por muy doloroso que iba a ser el proceso que tenía que pasar, porque tenía que ir a cumplir la misión por la cual el Padre lo había enviado a la tierra, que era dar su vida por usted y por mí. Antes de llegar a esa cruz, él estaba orando en el Getsemaní. Y él oraba y dice que sus gotas de sudor caían como gotas de sangre, porque era una oración agónica, era una oración que estaba poniendo toda su energía por el proceso que iba a pasar, y le llegó a decir al Padre: si es posible que pase de mí esta copa sin que yo tenga que tomarla. Pero dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Y curiosamente, esa voluntad del Padre, que Jesús estuvo dispuesto a hacerla hasta llegar a dar su propia vida, fue para hacer el bien a las multitudes, a todo el mundo. Ahora tenemos acceso a esa salvación solamente porque Cristo estuvo con el deseo y siempre se sometió a la voluntad del Padre. A veces, estimados hermanos, hacer la voluntad del Padre a veces va a ir en contra de lo que yo quiero, va a ir en contra de mis comodidades, va a ir en contra de aquel tiempo que quiero para mí. Muchas veces, al hacer la voluntad del Padre, yo voy a tener que someter y muchas veces sacrificar mi tiempo para el bienestar de otra persona. Y a veces, como seres humanos, por eso nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Miren, amados hermanos, la iglesia de hoy estamos tan metidos en hacer nuestra propia voluntad que eso, por hacer nuestra propia voluntad, no estamos dispuestos a dedicar tiempo para evangelizar, para leer la palabra, para orar, ir a las calles, anunciar el evangelio, para congregarnos. Algo tan sencillo como es congregarnos, ¿verdad? Porque siempre, estimados hermanos, sobran
las ocupaciones en la casa, en el trabajo, y encontramos que las congregaciones, más que todo en los cultos de oración o cultos entre semanas, se encuentran vacíos los templos porque estamos bastante ocupados en las cosas materiales. Y no es malo, nosotros tenemos que ocupar tiempo para ello, pero no todo nuestro tiempo, porque tenemos que también dedicar tiempo a nuestra alma, para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro ser espiritual, porque cuando nosotros alimentamos nuestro ser espiritual, vamos entonces a tener esa capacidad para hacer la voluntad del Padre. Ahora, cuando hacemos nuestra propia voluntad, muchas veces nos lleva al fracaso. Mire, muchas veces quizás no queremos hacer la voluntad del Padre o la voluntad de Dios porque muchas veces nuestros intereses personales chocan con la voluntad de Dios, como el ejemplo de Jonás. Así que, hermanos, yo les dejo esta palabra el día de hoy. Recuérdenlo siempre, regresar para escuchar el mensaje. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.